7:42 de la mañana, estamos en Radio City, 89.3 Guayas, 99.7 La Península, Francisco Estéreo, 102.5 Pichincha, retransmiten El Mono López por Facebook y YouTube. Finalmente tomamos contacto con el ministro de Gobierno, ha tenido un problema, parece que no ha pagado el servicio de Zoom y entonces no ha podido conectarse, y entonces tenemos a través de la línea telefónica al ministro. Gracias por atendernos, ministro, una broma, evidentemente no se ha tenido una complicación técnica, pero en definitiva, lo importante es tener sus opiniones. Obviamente quiero empezar con el tema de la consulta porque es el tema que usted, por cierto, está recorriendo algunas universidades, lo vemos ahí haciendo las explicaciones pertinentes, pero quiero empezar con las personas que dicen o que critican incluso el concepto de la propia consulta. Dicen, la consulta es innecesaria porque son cosas obvias que tal vez el gobierno podría solucionarlas sin necesidad de convocar a una consulta tan onerosa. ¿Por qué es tan importante que el pueblo se pronuncie sobre las preguntas que propone el gobierno? Buenos días. Buenos días, Andrés. Primero que nada, mil disculpas por este inconveniente técnico. A veces la tecnología nos juega ciertas malas pasadas, pero bueno, lo importante es que ya estamos conectados. A propósito de la pregunta que me estaba haciendo, yo creo que la consulta es fundamental. No nos olvidemos que la consulta tiene tres ejes. El primero, el que tiene que ver con seguridad. Nosotros somos un país que durante los últimos 15 años lamentablemente ha sufrido un cierto proceso de desinstitucionalización, de pérdida de capacidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía, de problemas estructurales que han incidido en que nuestro índice de inseguridad se haya disparado exponencialmente en cierta forma, sobre todo durante el 2021 y parte de este 2022, y todo el 2022 más bien, porque ya lo estamos concluyendo. Dentro de ese esquema, la consulta es un arma fundamental porque tiene que ver con la posibilidad de enmiendas constitucionales para las cuales es importantísimo que el pueblo ecuatoriano se pronuncie. Por ejemplo, la extradición. Existe una prohibición dentro de la Constitución que no permite realizar la extradición de ecuatorianos cuando estos delinquen en delitos transnacionales, por ejemplo, vinculados al tráfico de droga. Para eso es necesario tener una disposición, o mejor dicho, eliminar esa prohibición de la Constitución, y eso hay que preguntárselo al pueblo ecuatoriano. Comprendo. Por ejemplo, para las capacidades de la Fiscalía. La Fiscalía, pese a que dentro de su enunciado tiene independencia presupuestaria, tiene independencia administrativa, tiene una serie de aspectos que le acreditan autonomía, la realidad es que todavía depende en algunas cuestiones del Consejo de la Judicatura. Eso ha redundado en un déficit de fiscales. Y sin fiscales no se puede administrar justicia porque es parte del aparato acusador del Estado. Eso también tenemos que reformarlo a través de la Constitución. Ahora, ministro, cuéntenos. Son 8 preguntas que requieren esa intervención constitucional y para lo cual es fundamental la intervención de la ciudadanía. Comprendo. Ahora, ¿cuántos documentos o enmiendas, mejor dicho, cuántos articulados se van a modificar si eventualmente se aprobaran las 8 preguntas? Bueno, estamos hablando mínimo de 8 artículos que corresponden a las 8 preguntas, pero en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene todo un articulado a partir del artículo 204, 208, si no me equivoco, de la Constitución, estamos hablando al menos de 15, 20 artículos que tienen que ser modificados. Esa, por ejemplo, es una pregunta compleja, porque el traspaso de potestades del Consejo de Participación Ciudadana a la función ejecutiva, a la función legislativa y a un esquema distinto que involucra meritocracia, participación ciudadana y concurso público, sí requiere una serie va a requerir, si es que se aprueba por parte de la ciudadanía, como esperamos que se apruebe, una reforma constitucional, en este caso enmienda, que es lo que técnicamente procede, y además va a necesitar una serie de consagraciones legislativas dentro de la legislativa mismo para adaptar el nuevo sistema. Pero lo importante de todo esto es que estamos avanzando. La consulta, yo empecé esta entrevista diciendo que tiene 3 ejes: el eje de seguridad, el eje de institucionalidad y el eje económico-ambiental. Son 3 ejes divididos en 8 preguntas. Hay una 9ª, que es la que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, pero esa tiene otros tiempos, otros plazos.
pero también estamos impulsando y también esperamos que sea este año. Ok, usted mencionó hace un momento el tema de la extradición. Se menciona sobre este particular que esa experiencia tanto en México como en Colombia no ha resultado o no ha hecho mayor diferencia. Sí, efectivamente se ocurre esta figura, pero ¿cuál ha sido el impacto? Porque el presidente habla de resolver los principales problemas del país, y en eso la narcodelincuencia, el terrorismo, crimen organizado. Con la extradición se logra todo eso, teniendo en cuenta las experiencias de Colombia y México. Bueno, por una parte, panacea automática no hay, pero un conjunto de medidas sumadas unas con otras sí producen resultados importantes. Le cito un caso. En el caso de Colombia, la ciudad de Medellín era probablemente de lo más violento que existía en el planeta durante los años 80 y hubo una guerra para que no se apruebe la extradición. Sin embargo, se la aprobó, y con las buenas decisiones que ha tomado esa ciudad, el índice de violencia, pese a que la problemática general en relación con las drogas subsiste a nivel del país, el índice de violencia en las diferentes ciudades ha disminuido considerablemente. Entonces, tampoco podemos pensar que al día siguiente, después de aprobar estas medidas, todo va a cambiar de golpe y porrazo. Pero insisto, la suma de medidas, más lo que ya está haciendo el gobierno del presidente Guillermo Lasso en materia de institucionalidad, creando la Secretaría de Seguridad Pública, en materia de reforzamiento de capacidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía, en materia de sinergias entre diferentes instituciones como el Ministerio del Interior, esta misma Secretaría, el Ministerio de Gobierno, la Presidencia y las comandancias generales en las diferentes ramas, sí van a producir una serie de mejoras y sí van a mejorar inclusive la calidad de la seguridad en los próximos meses. Pero insisto, nosotros tenemos que ir dando estos pasos de características institucionales, de características constitucionales, de características operativas y por supuesto también de voluntad política para acreditar los resultados que estamos buscando. El mensaje presidencial sobre el tema de la consulta ha recibido críticas. ¿Por qué? Porque dicen que el gobierno está siendo maniqueo, que está presentando un dilema inexistente. Si votas sí, eres de los buenos y nos apoyas. Si votas no, eres de los malos. Y no solo de los malos, eres narco. Entonces resulta que los ciudadanos no tenemos capacidad de discernimiento o discrecionalidad para, con inteligencia, evaluar cada pregunta y tal vez decirle que no a una o dos o tres. Es decir, ¿por qué esta situación de que si no dices sí a las 8, resulta que tienes vinculaciones con los narcotraficantes? ¿No le parece que es una ofensa eso a la ciudadanía, ministro? Estamos en un momento en el que se necesita tomar posición firme de un lado o de otro. Nosotros no hemos escuchado argumentaciones contundentes para el no. Y la otra cosa que es importante, tampoco hemos buscado la originalidad. No hemos querido armar una consulta donde de repente aparecen todos gallos o casinos, porque eso no es relevante para la ciudadanía. Hemos querido ser simplemente vasos comunicantes de las necesidades de la ciudadanía e interlocutores de aquello que se venía hablando durante bastante tiempo. Dentro de ese esquema, hablar de temas de seguridad nos parece fundamental. Hablar de la extradición, del reforzamiento de Fuerzas Armadas, del reforzamiento de Fiscalía. Dentro de ese esquema, construir un sistema de institucionalidad que permita tener mejores asambleístas es fundamental, que permita tener partidos políticos que no sean de garaje es fundamental, que permitan armar un proceso de concurso con participación y con escrutinio público para la elección de las 77 autoridades que por ahora elige el Consejo de Participación Ciudadana es fundamental. Insisto, no hemos querido ser los dueños del agua tibia ni del hilo negro. Lo que hemos querido es trasladar esas decisiones o esas discusiones que existían en la ciudadanía para que efectivamente se pronuncie. Si es que vemos argumentos contundentes que evidencien que podría pensarse en votar no, pues los escucharemos, pero por ahora nos parece que las razones son abrumadoramente positivas para pronunciarnos por el sí. Por ejemplo, se menciona que si se reduce el número de asambleístas, la calidad va a mejorar en la asamblea. ¿Y cómo se garantiza eso, ministro? Estamos hablando de que, si se reducen va a disminuir el gasto que implica mantener a tanta gente, pero en términos de calidad de asambleístas, ¿qué garantiza? Simplemente habrá menos, pero en términos de formación, de principios, eso no lo garantiza una pregunta de esas características, pues. Es como que la asamblea, a través de la ciudadanía, se reserva un derecho de admisión más exigente. Eso es todo. Al final del día, si uno tiene más asambleístas, hay posibilidades de que lleguen asambleístas que a lo mejor no tengan las condiciones intelectuales, profesionales o éticas necesarias para semejante representación, que es importantísima para el pueblo.
Y si es que eso se reduce y se hace más difícil, es probable que puedan llegar los mejores perfiles. Esto tampoco se ha hecho de una forma mecánica, sino a través de una fórmula que permite reducir de manera proporcional con la base del criterio ya no de territorialidad, sino de población, cuáles serían los asambleístas en este caso, por ejemplo, a nivel nacional, que según el cálculo que se ha hecho, cada 500.000 habitantes serían alrededor de 34 asambleístas, uno clavado por provincia y además otro más cada 250.000 habitantes. Y con eso se busca no solamente reducir el número, porque no estamos hablando de una situación mecánica, sino también mejorar la proporción de asambleístas en relación con el territorio y con la población. Porque desde ese punto de vista, de acuerdo a una serie de estudios que en su momento lo presentamos ante la Corte Constitucional y que fueron valorados para aprobar las preguntas, al mejorar la representación, se mejora la calidad de los asambleístas, y al mejorar la calidad de los asambleístas, se mejora la calidad de la democracia. Usted menciona el tema de la población y también se menciona que a propósito de la reducción de asambleístas, eso justamente beneficiaría a las regiones más pobladas, Guayaquil y Quito, en detrimento de las pequeñas. Pero no nos olvidemos que cada provincia tendrá su representante. Cada provincia tendrá su representante, por lo tanto ninguna provincia se quedará sin representante, pero va a ser complementada y reforzada con criterios poblacionales que nos permitan tener una mejor calidad de representación, porque insisto, en el momento en que mejoramos esa calidad de representación, también mejoramos nuestros índices de democracia. En el caso de la Constitución de Montecristi, ellos dijeron que mecánicamente debían ser 15 asambleístas nacionales, y ahí se quedó. Y luego no ha habido un proceso de adaptación del crecimiento poblacional al número de asambleístas nacionales. Eso no puede pasar. Nuestra democracia debe ser dinámica, debe tomar en cuenta los diferentes factores, debe buscar tener el mejor reflejo de lo que es la sociedad ecuatoriana, debe buscar acreditar condiciones de representatividad que nos permitan tomar las mejores decisiones para la mayor cantidad de personas. Según la empresa encuestadora Imacén, el 84% de la población ecuatoriana desaprueba la gestión del presidente Lasso. Con ese antecedente, que ustedes evidentemente lo conocen perfectamente, la consulta tiene un riesgo enorme a propósito de que se trate de una desaprobación pública de la gestión del presidente Lasso y se desaproveche la oportunidad de pronunciarse sobre estos temas. Son conscientes de ello, presumo. No conozco cuál es esa empresa encuestadora, seguramente será una encuestadora muy seria. Más bien nosotros tenemos números que nos ponen alrededor del 40-45% de aprobación. Tampoco nos confiamos demasiado con esos números porque hay otros que indican otros índices, pero esta no es una consulta del gobierno. Esta es una consulta por y para la ciudadanía, donde nosotros necesitamos que sea la ciudadanía la que se persone y que diga si efectivamente, independientemente del gobierno del presidente Guillermo Lasso o de los que vengan después, estos criterios le parecen válidos, porque no nos olvidemos que nosotros no estamos intentando legislar para la coyuntura, nosotros estamos intentando legislar para el mediano y para el largo plazo, establecer condiciones para afrontar la situación de inseguridad que ha vivido este país, exponenciada por otros factores que nosotros no provocamos pero que hemos combatido, buscar la manera de diseñar un aparataje institucional que haga sentido y que le permita a la Asamblea cumplir su rol y al gobierno gobernar, que ha sido complicado, pero hemos buscado sacarlo adelante, y que además recompense a quienes se esfuerzan, por ejemplo, en materia de servicios ambientales para que encuentren una remuneración o contraprestación a ese esfuerzo que hacen por mejorar la calidad del ambiente y además proteger las fuentes de agua. Son esos criterios los que han dominado la consulta, y por eso nosotros esperamos que el pueblo ecuatoriano, los 18 millones de ecuatorianos, independientemente de cuál sea la coyuntura, si estamos bien, si estamos mal o si estamos más o menos, se pronuncie, porque esto es para presente, pero sobre todo para futuro. Por tiempo voy a analizar o a preguntarle otro tema paralelo, ministro. El gobierno lanza una bomba, pero esconde la mano. ¿A qué me refiero? Cuando se dice que hay la narcopolítica y el ministro del Interior menciona que hay pruebas contundentes de inteligencia de esa vinculación de la narcopolítica en zonas fronterizas del Ecuador. Pero ¿y dónde están los nombres? ¿Dónde está la gestión? ¿Dónde está? A ver, si hay un informe contundente de inteligencia es porque ya está investigados. ¿Qué más vamos a esperar? Que sean electos y entonces adquieran inmunidad. ¿No le parece que en eso ya ha habido otros episodios en donde el gobierno dice cosas que luego no puede comprobar y tiene que recular? Sin duda, cuando se investiga un delito o la posibilidad de un delito, hay indicios que hacen presumirlos casi con certeza. Luego de determinar la existencia de ese posible delito o de ese delito, hay que determinar cuáles son los autores, cuáles son los cómplices y cuáles son los encubridores. Esta es una investigación que se ha venido llevando a cabo por los
estamentos diferentes del Estado encargados en materia de seguridad. Yo creo que allí lo que hay que actuar es con mucha prudencia, porque es muy fuerte ese identificativo de narcopolítica, y el pueblo ecuatoriano tendrá la seguridad, tiene la seguridad de que en el momento en que se tenga claridad sobre esos nombres, sobre los cuales hay indicios, porque tampoco estamos nadando simplemente sobre un mar en el cual desconocemos sus mareas. Aquí de lo que estamos hablando ya es de indicios más o menos importantes respecto de la inclusión del narcotráfico dentro del mundo político, así es como lo dice el Ministerio del Interior, particularmente en las zonas fronterizas. En su momento tendrán que aparecer los nombres, tendrá que identificarse con claridad a quiénes son las personas allí que han participado, y por supuesto tendrá que caerles todo el peso de la ley, que sean electos, que hayan participado, que no hayan participado o que estén en funciones. Pero, a ver, usted menciona que efectivamente es muy fuerte hablar de narcopolítica, pero es el propio gobierno, es el propio presidente quien menciona ese calificativo, y por eso evidentemente genera una expectativa enorme, porque no se trata pues de la persona que camina por la calle. Entonces, si hay informes contundentes de inteligencia, insistimos, esperaríamos consecuencia a propósito de que esa versión vaya acompañada de episodios, porque de lo contrario es como un tuitero, ¿no?, que dice cosas pero que finalmente no puede comprobar. De acuerdo, totalmente de acuerdo, y seguramente los habrá en su momento, una vez que las investigaciones hayan concluido, y por supuesto teniendo la certeza de quienes han participado en ese tipo de hechos execrables. Ok, pregunta final. Una crítica permanente al gobierno es que no existe una obra física contundente también que se pueda mostrar. ¿Qué ha hecho como obra física el gobierno? ¿Qué quisiera decir como una obra en particular, ministro? Ha habido muchas obras ahí. Por ejemplo, en materia de vivienda hemos logrado completar el ciclo de 4.000, 5.000 viviendas que se habían propuesto. En la elevación del salario el compromiso fue 500 y estamos yendo con $25 durante cada año. En materia de salud hemos logrado ir reestructurando una serie de instituciones que estaban absolutamente desvencijadas, particularmente en hospitales en las ciudades de Guayaquil y de Quito. En materia de vialidad hay una serie de obras que se están enfilando y que por supuesto van a ser impulsadas ya en enero y febrero del próximo año. No nos olvidemos que empezamos con un país que tenía un déficit de $7.000 millones y que hoy por hoy está en aproximadamente 2.500, 2.600 millones de dólares. No había plata ni siquiera para pagar sueldos, y hoy todo el mundo recibe su dinero a tiempo. La obra pública se está reactivando. Los colegios emblemáticos de la provincia de Los Ríos, particularmente en Quevedo, en Manabí, en Santa Elena, en fin, están siendo repotenciados y reactivados. Se han recuperado más de 200 escuelas rurales en todo el país durante este año. El número se va a doblar el próximo año. En materia social se está elevando de 13.000 millones, que fue el promedio en el último año, a 15.000 millones. La CONAFIPS, por ejemplo, que es el Consejo Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, ha acreditado más de 300 millones en diferentes créditos a asociaciones. Hay muchísima obra. Tal vez no se ha hablado suficiente de ella, porque las prioridades del país han sido otras, y además la convulsión política de esto ha echado un poco de humo y tierra sobre estas obras que efectivamente se han dado, pero esperamos nosotros que durante el 2023 haya un sistema político un poquito más sosegado, impulsado también por la consulta ciudadana, y que podamos evidenciar ante la ciudadanía muchas de las cosas buenas que este gobierno, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, ha venido haciendo en función de 18 millones de ecuatorianos. Porque si no se comunica es como que si no existiera realmente, ¿eh? Ese es un problema importante de comunicación y de mensaje. Bien, el tiempo ha concluido. Agradecerle al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, por este contacto. Ojalá vaya a tiempo el servicio de Zoom, ministro, porque si no vamos a tener problemas para la próxima. De acuerdo. Bueno, gracias. Andrés, y será un gusto que la próxima vez lo hagamos con los medios tecnológicos más adecuados posibles. Perfecto. Muchas gracias. Que tenga buen día.